Estimada Presidenta, buenas tardes, colegas asambleístas, señora Ministra, buenas tardes. Creo que hemos escuchado todos aquí tanto la exposición que usted ha hecho, señora Ministra, y también las distintas ponencias y preguntas de todos los asambleístas que han participado, y creo que hay un denominador común. Nadie está en desacuerdo en llevar o tratar este tema de manera paralela, ni con agendas distintas, sino todos hacer una causa común. Y en eso plenamente de acuerdo. Y mi solidaridad a las familias de estas personas, de estos jóvenes que murieron con la esperanza de, ojalá, salirse de este mal, de este cáncer que nos está lamentablemente matando a los jóvenes. Y ni siquiera ya a los jóvenes, solamente, señora Ministra, sino a los niños. En mi provincia de Sucumbíos yo he visto casos de niños, niñas de 9, 10 años que están ya en las garras de las drogas. Hay que buscar soluciones, hay que buscar alternativas. Aquí se ha planteado el hecho de que alternativas como las que usted ha presentado, incluso con proyectos a futuro para poder entrar en rehabilitación, aunque la solución sería la prevención, atacando obviamente este tema desde todos los lados. Señora Ministra, en la provincia nuestra, y creo que en todo el país, hay una realidad. Ahora se ha hecho una exposición y está muy bien, y se le reconoce, se le valora, se le felicita por lo que se está haciendo. Ha reconocido que se ha hecho mucho y que falta mucho por hacer. Pero hay una realidad en la población donde la gente recurre a estas clínicas porque no hay de parte del Estado la que legalmente le pueda garantizar una atención médica y que tenga todos los permisos legales que le determina la ley. No las hay. La angustia, las lágrimas de las madres por recuperar a sus hijos hace que caigan en estas clínicas, tal vez algunas con buena intención, porque nacen incluso con vocación de servicio religioso, otras tal vez con otros objetivos, pero las hay, las montan. Entonces yo creo que ahí es en donde el Ministerio debería aplicar una política, y creo que no solo el Ministerio, sino el Estado como tal, en que así como se hizo en esta política de, por ejemplo, proponerse metas y objetivos de 0 muertes maternas, igualito en el tema del combate a este mal que tenemos en la juventud. Eso significa que tenemos que hacer esfuerzos con el sector privado, con los gobiernos locales, con todas las entidades para poderle atacar a este mal y que no estos niños luego vayan a caer en los centros de detención o en los centros de privación de libertad, porque la ciudadanía, cuando ve este mal y cuando los chicos ya no tienen para comprar la cocaína o lo que sea de la adicción, entonces recurren a la violencia, recurren a la delincuencia y terminan, obviamente, a veces terminan siendo delincuentes comunes, que arranchan el celular, que arranchan la cartera. ¿Para qué? Para poder obtener un recurso mínimo que les permita comprar la dosis. Entonces, señora Ministra, ¿cuál es la pregunta? En nuestra región, escuché hace rato en la ponencia suya de que en el Puyo, me parece que hay un CETAD, en la región norte de la Amazonía no tenemos, hay de los gobiernos locales, pero no tenemos de parte de, en este caso, el Ministerio de Salud. Usted conoce, usted sabe que se inauguró un hospital, y usted estuvo en la inauguración en el gobierno anterior, un hospital sumamente grande, 160 camas, justo para nuestra provincia, y que quedó el hospital anterior, la infraestructura, en condiciones un poco inutilizables en este momento. Ahí había una propuesta de que pudiese aprovecharse esta infraestructura, ahorrarse recursos económicos y montar un centro de rehabilitación. Que es lamentable montar un centro de rehabilitación, porque lo lógico y lo óptimo sería no tener pues jóvenes y niños adictos, pero ya está, ya tenemos jóvenes y niños adictos, y que bien pudiera servir para las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. Hay una infraestructura, lo que hay que colocarle son los recursos. Y ese es el otro de los temas por los cuales también quería, en este caso, preguntarle, señora Ministra, con todo el comedimiento y el respeto, pero sí elevando, obviamente, nuestra voz en representación de la provincia de Sucumbíos, que a veces se siente un poco impotente, con indignación,
porque obviamente es una provincia que genera mucho beneficio para el país a través de la producción de petróleo, pero lamentablemente todavía falta. Si para el país falta mucho que hacer, para nuestra provincia falta muchísimo que hacer. En ese sentido, el hospital que se inauguró, usted sabe, Marco Vinicio Isa, 160 camas, sí, está proyectado para que atienda a la provincia, la zona norte de la Amazonía, y para que acoja incluso a migrantes, tanto colombianos como venezolanos, que tenemos en este momento. Hay una población flotante sumamente grande, que es la población de trabajadores petroleros que llegan a la zona, que no están dentro de la estadística de los habitantes que tenemos en la provincia, pero hay que atenderlos, porque la atención en salud es universal. Entonces, eso satura y está saturado. Hemos visto que, en este caso, en la localidad, hacen todo lo posible, pero realmente hay decisiones que están en su competencia, señora ministra, que es básicamente la asignación de recursos. Esta infraestructura del Hospital Marco Vinicio Isa, que es una infraestructura obviamente digna, como se merece, de calidad. Entiendo que están haciéndose las gestiones para que administrativamente cuente con la gerencia y cuente con todo lo que cuenta un hospital de esta calidad, que todavía no se tiene. Segundo, hay áreas como las áreas del tratamiento para hacer las hemodiálisis que no están equipadas. Entiendo que son aparatos muy costosos. Sí, sé que también están en trámites, pero hemos visto nosotros, asimismo, madres, hijos que lloran y que van a nuestras oficinas, porque incluso a pedir colaboración para los pasajes, porque ellos tienen que salir a Ambato, tienen que salir a Quito, tienen que salir a otras ciudades a hacerse tratamiento de las hemodiálisis. Y usted conoce, señora ministra, que en nuestra región, por el hecho de ser una zona donde se ha consumido agua, bueno, ahora ya el agua es tratada, tenemos agua potable, pero hace muchos años no había agua potable, entonces hay un problema alto de enfermedades renales, justamente por el consumo de agua que no fue tratada en su momento. Entonces se requiere ahí instalar ya los equipos para que funcione esta área de hemodiálisis. Como usted lo ha planteado, y creo que el motivo de la comparecencia era el tema de las drogas, y ahí cuente con nosotros, cuente con esta asamblea que le ha brindado el respaldo y el apoyo para que si en materia de reformas o en cualquier otro tipo de cooperación tenemos que hacerlo, lo tendrán. Pero creo yo que en este momento la provincia, en este caso Sucumbíos, sí requiere esa atención urgente, y esa atención pasa porque se asignan los recursos. ¿Para qué? Para el personal médico, para el personal administrativo, para los equipos, para la implementación que hace falta, para que podamos tener ahí un centro de rehabilitación en las antiguas instalaciones del Hospital Marco Vinicio Isa, además también para que se ponga los médicos en el área de oncología, que ese es otro tema también, señora ministra, que usted conoce, que tiene que tener el hospital. Entendemos la situación económica, pero esta provincia, conjuntamente con Orellana, de acuerdo incluso a estudios que se han hecho, ustedes saben que sufre de este problema de generar una gran cantidad de pacientes con cáncer. ¿Por qué? Por la extracción petrolera que se ha dado y que la gente anteriormente y ahora mismo en algunos casos consume agua con hidrocarburos, agua con materiales pesados, y eso le termina a la larga produciéndole cáncer. Entonces, señora ministra, quería hacerle estos planteamientos, estas preguntas y de paso estas inquietudes que tenemos nosotros como sucumbienses, que creo que con legítimo derecho las estamos pidiendo, porque nosotros vemos todos los días un tubo de petróleo por donde extraen la mayor cantidad de riqueza que en este momento es la que está sosteniendo la economía del país. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Proceda, por favor, señora ministra. Voy a ser muy concreta en honor al tiempo. Señora asambleísta, le haré llegar toda la planificación y proyectos de desarrollo para la provincia de Sucumbíos. Yo coincido absolutamente en lo que usted ha planteado. Es la responsabilidad del Estado y es la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública garantizar la ampliación de la cobertura de los servicios y trabajar para que cada día podamos hacer un poco más. Hemos, insisto, incrementado, usted bien lo señala, y en pleno conocimiento la capacidad en la provincia de Sucumbíos, pero todavía esa capacidad tiene que ser fortalecida con la dotación de talento humano, con el fortalecimiento en equipamiento, en insumos y varios otros elementos. Esto nos lleva siempre a la discusión y debate de la sostenibilidad del sistema de salud. Sabemos que necesitamos más recursos, sabemos que los recursos que hoy tenemos sin duda alguna nos ponen en aprietos para poder seguir avanzando, ampliando esas coberturas. Lastimosamente no hay una respuesta fácil. No podemos exigir
al sistema que se multipliquen los recursos disponibles. Debemos exigir que se prioricen para el sector salud y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo porque creemos como gobierno que la salud es una prioridad. Sin embargo, tenemos que poner sobre la mesa un debate mucho más profundo y yo invito a la Asamblea Nacional a ser parte de ese debate y es la sostenibilidad del sistema de salud. ¿Cómo vamos a garantizar que existan suficientes recursos para financiar el sistema de salud? ¿Cómo vamos a garantizar que el presupuesto que hoy tenemos pueda incrementarse en la medida que se incrementan también las expectativas de la ciudadanía? Para poder construir más ETADS, para poder contratar más personal, para poder comprar equipamiento más moderno. ¿Cuál es nuestro modelo de sostenibilidad financiera para el sistema de salud? ¿De dónde vienen esos recursos? Existen modelos en el mundo que han financiado sus sistemas de salud a través de ciertos tipos de impuestos y de recaudaciones fiscales que se destinan exclusivamente para salud. Eso es una discusión que debemos tener en nuestro país, porque si queremos avanzar hacia el sistema de salud más avanzado del mundo, si queremos compararnos con los estándares de aquellos sistemas que invierten no el 4% como dice nuestra Constitución en el PIB, sino el 6% como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, el 8, el 12 y hasta el 14 como llegan a ser algunos países nórdicos, tenemos que pensar de dónde van a provenir estos recursos. Eso no va a pasar con la simple generación de las riquezas de nuestros recursos naturales. Tenemos que pensar en un modelo fiscal, tenemos que pensar en un modelo de recaudación y sin duda en un modelo de eficiencia, pero no podemos tener el sistema de salud de Noruega con los impuestos de Haití, pidiendo disculpas de la comparación y sin tratar de ofender de ninguna manera ningún modelo ni sistema de salud, pero necesitamos pensar en cómo financiar ese crecimiento y creo que es un debate que no hemos dado. Sí, actualmente atravesamos graves dificultades presupuestarias y nos ponen en la complejidad de querer seguir ampliando nuestros servicios, pero no tener el mecanismo de financiarlos para este año. Estamos planteando, el Ministerio ha planteado e invitamos, hace un mes se realizó el Taller Internacional de Sostenibilidad en el que vinieron los mejores economistas de la salud de nuestra región para ayudarnos a pensar en cuál es la mejor manera de eficientar el gasto, sí, ser más eficientes, optimizar, pero también generar recursos. No podemos seguir estirando el saco infinitamente. Hay que pensar en formas de recaudar más recursos para financiar un sistema gratuito, universal y donde no vayamos hacia el pago de bolsillo, que no solamente sería una violación a nuestra Constitución, sino que se va contra todas las recomendaciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar, y este año se llevará a cabo la Asamblea General sobre Acceso y Cobertura Universal, donde el primer enemigo para el acceso y cobertura universal es el pago de bolsillo, e invitan a los países a reducir el pago de bolsillo. Pensar fácilmente en que las personas empiecen a pagar es probablemente la solución más sencilla, pero una vez más no necesariamente es la mejor y además, insisto, nuestro marco constitucional. Haré llegar, señor asambleísta, todos los proyectos y le invito, por favor, a una reunión particular para poder analizar alternativas de financiamiento. Tiene la palabra la asambleísta María José Carrión.